Ana Pedroche, buenas noches. Buenas noches, Fede, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Pues como yo, súper bien, Claro súper que sí. contenta, feliz de Sí, estar es posible. aquí. Sí, es posible. Sí, es posible. Y como sí es posible, hoy vamos a hablar de longevidad. Sí, longevidad. Qué bueno totalmente. es esto. Y fíjate que longevidad, desde un punto de vista quizá más tirando hacia lo moral y ético. Sí, vale. Vamos Perfecto. a entrar en profundidad sobre este tema porque a mí me encanta y sobre todo ver una nueva perspectiva quizás sobre todo este mundo de la longevidad, Sí. el rejuvenecer, estar preocupados por no hacernos viejos cuando realmente es Bueno, ley de vida. es inevitable, claro, es decir, esto al final pasa, o sea, el tiempo pasa, sí no, o sí. O no. Bueno, Fede, o no. También Hoy está, tengo cuestionar aquí. también está el espíritu, Claro. que es distinto. Que eso no envejece, ¿no? Claro, por eso. No sé, que tenemos 20 años toda la vida. Tú te sientes así, Yo ¿verdad? sí. Eso es una maravilla. Claro. Pues bueno, hoy voy a hablar precisamente de este tema porque para mí es uno de los grandes temazos. La semana pasada estuvimos hablando de la inflamación de bajo grado, ¿no? De Sí. cómo esos hábitos, bueno, para los que no sabéis lo que es la inflamación de bajo grado, pues básicamente es una reacción de nuestro cuerpo Sí. hacia una acumulación de diferentes, bueno, al final por hábitos o por estilo de vida, cómo nuestro cuerpo empieza a generar estrés oxidativo y Sí. eso afecta a nuestras células, a nuestros órganos y poco a poco pues vamos sintiendo ¿qué sentimos? Que estamos cansados, que nos cuesta, que no puedo con la vida, estas cosas típicas de me levanto ya cansado, no tengo energía, estoy de mal humor, etcétera, etcétera. Que sepas que desde la semana pasada yo tomo todos los días jengibre y cúrcuma. Me encanta. Para estar desinflamado, claro que sí. Bueno, si solo esto de la semana pasada sirve para que tú hagas estas dos cosas maravillosas, ya... No, he mira si merece la conseguido pena que he visto en el supermercado una infusión de jengibre y cúrcuma y digo, perfecto, esto es lo que voy a tomar yo todas las mañanas. Y se lo voy a contar a Ana. Bueno, voy a contar básicamente voy a entrar en profundidad, ya me coloco aquí. Venga, colócate. Para trasladar básicamente que la inflamación de bajo grado no es algo que deberíamos dejar de mirar, porque es algo muy importante y nos aleja de nuestro estado de bienestar, ¿no? De la salud. Y precisamente en Si es posible, lo que tratamos es de dar esos clip o consejos para tener una vida más feliz, una vida más plena, una vida en la que nos sintamos mejor. Y, por supuesto, la salud es súper importante. Sin salud no podemos estar bien. Entonces, la inflamación de bajo grado nos aleja del estado de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muchísimas cosas. Y voy a entrar aquí ¿qué tiene que ver la inflamación de bajo grado con la longevidad? Vale. Tiene que ver y mucho. Pero antes de eso, antes de entrar mucho más en profundidad, quería explicar que básicamente la longevidad, muchas personas lo ven desde el punto de vista de rejuvenecer. Quiero tener una cara más estirada, sin arrugas, etcétera, etcétera. Y al final, quizás poner capas superficiales a algo que llamamos envejecer, ¿no? Porque envejecemos, ¿por qué? Porque nos salen arrugas, porque nos salen canas, etcétera, etcétera. Pero realmente, cuando pensamos en la ciencia y en las cosas que estamos descubriendo a través de los diferentes estudios que se están llevando a cabo, es que realmente ese proceso de envejecimiento lo podemos retrasar. De hecho, ya estamos hablando, de cuando voy a congresos de longevidad y hablo con expertos en longevidad, están hablando de que podemos llegar a vivir 200 años, Fede. No me digas eso, por Dios. Sí. ¿En serio? ¿Ves tu reacción? ¡Wow! Esto es como, ¿de verdad voy a tener que vivir 200 años? Es que me Pues veo trabajando los 200 años y no sé yo, si estoy por la labor. Bueno, no creas, que ya viene la inteligencia artificial para cambiar mucho las cosas, pero no, ese es otro melón que no voy a abrir ahora. El tema es que, fíjate, ¿por qué pensamos que vivir más años es un síntoma negativo? O sea, porque viene un concepto o una imagen negativa en nuestro cerebro. Porque básicamente estamos asociando la longevidad a lo que está ocurriendo a día de hoy en todo el mundo. Es que cuando llegamos a mayores, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? No. Estamos con revisiones médicas cada día, con diferentes medicinas, porque nos duele una cosa, porque tenemos otra patología, etcétera, etcétera. Entonces, estamos asociando vivir más a, bueno, voy a vivir más, pero claro, voy a estar regular. Entonces, aquí la pregunta o cuestionarnos en este momento sería, ¿realmente es así? O sea, ¿tengo que asumir o tengo que comprar eso que realmente estamos viendo en la sociedad? Que cuando yo voy cumpliendo años y me voy haciendo mayor, voy a estar peor. No voy a poder correr, no voy a poder moverme, voy a tener diferentes patologías típicas del envejecimiento, etcétera, etcétera. Pues aquí mi reflexión es, no tenemos por qué
pensar que eso es así. ¿Por qué? Porque se ha descubierto y hay muchísimos estudios que vemos cómo podemos ser más longevos, es decir, vivir más años, pero aquí va la clave, con buen estado de salud. Entonces tú imagínate, Fede, que en lugar de estar con 100 años, ¿vale? Viviendo 100 años y estar que no te puedes mover con esos achaques típicos, imagínate que llega ese momento que tienes 100 años y te vas a surfear, que a ti te encanta ir a hacer surf. A mí sí. Entonces, ¿cómo te ves ahí? Y salir a correr. Claro, y salir a correr. Entonces, cuando estamos ahí, imagínate cómo cambian las cosas. Imagínate que nuestro cuerpo está a favor de la vida, a favor de disfrutarla, a favor de estar plenos físicamente y mentalmente. Pues eso es posible a día de hoy. De hecho, hemos visto cómo se han ido haciendo estudios muy, muy interesantes sobre células madre, sobre tratamientos de muchos tipos, o sea, como muy avanzados en cuanto a nivel científico, de cómo estamos viendo que hay personas que empiezan a rejuvenecer o a parar el envejecimiento. Pero aquí la clave y un poco lo que yo iba a contar es que realmente la longevidad está asociado a una de las cosas más importantes de nuestro cuerpo, que es reducir el proceso oxidativo que de forma natural se da en nuestro cuerpo. Y aquí viene hilado con el programa anterior sobre la inflamación de bajo grado, pero cuando tú estás inflamado, cuando tú tienes una descompensación en tu organismo, es mucho más rápido que ese proceso oxidativo, ese estrés oxidativo se dé. Entonces, cuando eso se da, lo que está sucediendo es que tú no tienes buena salud y tus células se ven alteradas. Entonces, si tus células están alteradas, ¿qué está pasando en tu cuerpo? Se envejece mucho más rápido. De hecho, a partir de los 40, 45 años, los que nos estáis escuchando, que sepáis que se empieza a producir un proceso rápido de oxidación y acidificación, que son las dos cosas que nos alejan del bienestar, ¿vale? Y nos acercan, por tanto, a la enfermedad. Entonces, mi propuesta aquí hoy es reflexionar sobre el tema de la longevidad. La longevidad es algo que nos debe interesar desde el punto de vista que nos acerca al bienestar. Porque yo voy a ser más longevo, es sine qua non, si yo estoy cuidando de mi cuerpo y si yo le doy a mi cuerpo lo que realmente necesita para estar bien. Si yo me alejo de eso que necesita mi cuerpo va a reaccionar en ese sentido, que es el sentido natural de envejecimiento al que le estamos llevando a cabo en los últimos años. Entonces, si nos damos cuenta de cómo podemos ralentizar el proceso de envejecimiento, solamente tenemos que atender a una cosa. Y es a todo aquello que genera ese desorden en nuestro cuerpo. ¿Cuál es? O sea, ¿por qué, por ejemplo, hay gente que tiene problemas con a nivel de, el sistema digestivo? Hay mucha gente que tiene problemas a nivel digestivo, alergias, todo esto. ¿Por qué viene esto? Esto viene por un estrés oxidativo continuado en el tiempo. ¿Por qué? Porque se han alterado las células. Y si tus células no están funcionando bien, si tus células no están cuidadas, va a haber estas alteraciones que se van a trasladar en diferentes cosas. Problemas de la piel, insomnio, estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Todo esto que dices, ¿de verdad todo esto tiene que ver con la base celular? Sí. Sí, porque nuestras células son las encargadas de darnos esa longevidad. Si no cuidamos las células, estamos aumentando el proceso oxidativo. Entonces, ¿qué ha descubierto la ciencia? Que esto es muy importante y hoy vengo aquí a traer también estudios sobre esto. ¿Qué ha descubierto la ciencia? Lo que ha descubierto es que tenemos que darle a nuestro cuerpo, reducir el proceso oxidativo, es decir, los radicales libres, ¿vale? Radicales libres en el cuerpo, lo tenemos que reducir con una sola cosa, que son antioxidantes, ¿vale? Entonces, los antioxidantes que nos permiten rejuvenecer. Vale. Claro, de forma natural, es decir, tú puedes hacer un tratamiento, irte a una clínica, pagar miles y miles de euros por inyectarte unas células madre para rejuvenecer o ralentizar el proceso de envejecimiento, está perfecto, pero tenemos cosas al alcance y sobre todo empezar a cambiar hábitos de vida que nos permitan ser conscientes de que nuestro cuerpo es maravilloso y tiene la capacidad de estar bien si le damos los hábitos que necesita. Entre ellos, ya hemos hablado muchas veces, el tema de la alimentación es clave, ¿vale? Alimentación no inflamatoria, por tanto, y si metemos alimentación que tenga antioxidantes, mucho mejor, ¿vale? Todo el mundo sabe, ¿tú sabes que los arándanos son muy antioxidantes? Los frutos rojos, sí. Los frutos rojos también. Los frutos rojos, sí. Y un montón de cosas tienen un poder antioxidante muy potente. Vale, perfecto. Pero, ¿es suficiente? No.
no es suficiente. De hecho, hay muchas personas que cuidan mucho la alimentación, pero sin embargo podemos medir a día de hoy el estrés oxidativo que tiene una persona. O sea, yo te puedo hacer una analítica y medir cuál es tu nivel de estrés oxidativo. ¿Eso qué nos va a decir? Cuánto rápido estás envejeciendo. Entonces, si eso lo podemos analizar y lo podemos medir, a día de hoy podemos empezar a ver qué hábitos son los que tenemos que cambiar en nuestro día a día para empezar a darle a nuestro cuerpo ese bienestar y darle, pues al final, la longevidad que queremos darle. Porque ser más longevos o rejuvenecer no es simplemente tener una cara libre de arrugas, un pelo sin canas, sino ser más longevos implica cuidar de las células. Ya sé que Lola nos ha dicho algo seguro. Sí, que además es afrodisíaco. ¿El que es afrodisíaco? Los arándanos y todo eso, los frutos rojos, claro. Bueno, hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas que lo son. Pero bueno, un poco volviendo a todo esto, y fijaros que para mí es muy importante unos estudios que han sacado de cómo reducir el estrés oxidativo, y hay un componente que es el mayor antioxidante que existe en el mundo, y de hecho un día voy a traer aquí al programa a un experto que va a hablar sobre ello, y es el hidrógeno molecular. El hidrógeno molecular es el mayor antioxidante que existe en el mundo y el único, Fede, que tiene la capacidad, por su tamaño pequeño, de atravesar la barrera hematoencefálica y por tanto llegar al cerebro. Es decir, wow, nuestro cerebro en parte, un 78%, 80% es agua. Entonces, si permitimos que llegue ese hidrógeno a nuestro cerebro, lo que va a hacer es hidratar las células y además lo que va a hacer es regular el sistema nervioso central. Entonces, el hidrógeno molecular, hay estudios desde 2007 para acá, donde se ve que es súper potente, y a nivel celular lo que estamos viendo es cómo se comporta la molécula del hidrógeno. Básicamente un radical libre, que es lo que se produce cuando tenemos estrés oxidativo en nuestro cuerpo, le falta un electrón, ¿vale? Entonces esa molécula va a ir buscando por nuestro cuerpo algún lugar para robarle ese electrón. Llega a la célula sana y se lo quita. Por tanto, ¿qué le pasa a la célula? Que se ha visto modificada, alterada, incluso puede morir. ¿Qué estamos viendo con el hidrógeno molecular? ¿Cómo funciona y cómo se comporta esta molécula de hidrógeno molecular, que es el mayor antioxidante que existe? Lo que estamos viendo es cómo busca directamente y selectivamente a esos radicales libres que nos hacen daño, porque hay radicales libres buenos, que tienen que estar ahí, pero va selectivamente a buscar a los malos para cederles directamente ese electrón que le faltaba. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuál es el escenario? Que el radical libre se ha eliminado, se reduce el estrés oxidativo, nos permite rejuvenecer y, ¿qué estamos haciendo? Perseverar la salud de las células. Por tanto, no hay alteración celular y nuestras células van a funcionar bien. Vale. ¿Y cómo llega cómo llega el hidrógeno a nuestro cerebro? Nosotros tenemos hidrógeno. O sea, nuestro intestino genera hidrógeno. El hidrógeno puede estar en el aire, lo puedes inhalar o lo puedes beber. ¿Vale? O sea, hay diferentes formas. Los estudios que hemos visto que son más potentes son los de hidrógeno molecular bebido, es decir, agua rica en hidrógeno molecular. Esto es muy potente. Entonces, hoy no, voy a entrar más en profundidad porque ya no nos queda mucho tiempo, pero sí que traeré a un experto hablando sobre hidrógeno molecular para que nos cuente cuántos estudios hay sobre esto y cómo estamos ayudando a mejorar la salud, pero desde la base. Y por tanto, tú imagínate, Fede, imaginar la audiencia que nos está viendo, cómo puede cambiar la vida de una persona que empieza a cuidar de sus células y que va a permitir que esas células incluso haya regeneración celular. Wow. O sea, hay estudios del hidrógeno molecular donde se ve cómo los telómeros, que son esa parte del ADN que nos indica cuál es nuestra edad biológica, donde vemos cómo se disminuye el acortamiento. Es decir, cuando se va acortando significa que te va quedando menos vida. Bueno, pues incluso hemos visto cómo se alarga. Y es brutal. O sea, es brutal. ¿Eso qué significa? Que tenemos algo disponible que, si entendemos que lo más importante para la longevidad no es ponernos capas por encima de la piel, sino ir al origen de las cosas e ir a lo profundo, que es las células de nuestro cuerpo, vamos a ver cómo va a haber un cambio brutal en nuestro estado físico, mental y de todo, de energía. ¿Eso es como encontrar la fuente de la eterna juventud? Bueno, estaríamos hablando de algo muy potente. ¿Sí? Estamos hablando de algo muy potente. No es la fuente de la eterna juventud, pero es la fuente que nos va a permitir vivir una vida
plena a nivel integral, o sea, físicamente y emocionalmente, porque como te he dicho, el hidrógeno molecular es capaz de penetrar la barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. Es muy, muy potente. Vale, o sea que, bueno, hablaremos de esto con más calma, porque me imagino que nuestros oyentes se habrán quedado como yo, diciendo, bueno, vale, ¿y cómo hacemos para llegar a eso y que... Pues al final, ¿sabes cómo se hace? Volviendo al origen. Cuando tú entiendes que los hábitos determinan cuál es nuestra salud, empiezas a entender qué cosas tienes que dejar de hacer para volver al origen de qué sí tienes que hacer. Y entre ellos es como cuidar de lo que estamos bebiendo, comiendo, de lo que estamos pensando, que también genera estrés oxidativo, y un montón de cosas más. Pero bueno, tenemos, si es posible, muchísimos por delante. Tenemos muchos si es posible, efectivamente, y lo hablaremos y lo comentaremos aquí. Ana Pedroche, como siempre, un placer. Un placer, Fede. Gracias. Y gracias a todos los que estáis ahí cada martes. A Lola, que no ha parado de mandarnos un montón de mensajes. Y Lola, gracias por esos corazones maravillosos. Gracias por estar ahí. Dice que nos pregunta Lola que si psicológicamente estamos preparados para ser eternamente jóvenes. No lo sé. La respuesta el próximo día. Próximo día. Venga, el próximo día te lo contamos. Adiós, Lola. Adiós a todos nuestros oyentes. Adiós, chao, Ana. Fede, chao.